Nunca olvidé la expresión de triunfo en el rostro de mi hijo cuando bloqueó mis tarjetas bancarias frente a mí. Iván sostenía mi cartera en una mano y su teléfono en la otra, mientras Soraya, mi nuera, grababa todo con una sonrisa que me helaba la sangre. Era una tarde de jueves. Acababa de regresar del supermercado y encontré mis propias tarjetas esparcidas sobre la mesa del comedor como si fueran cartas de póker. Mis manos temblaban cuando intenté alcanzarlas, pero las apartó con un movimiento brusco que me hizo retroceder. El sonido de su risa todavía resuena en mis oídos, agudo y cruel, como el chillido de un animal que acaba de atrapar a su presa. Bloqueé todas tus tarjetas, mamá, anunció con voz firme, casi ceremonial, como si estuviera declarando algo importante ante una audiencia invisible. Ahora cada centavo tendrás que pedírmelo a mí. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, una tras otra, golpeándome en el pecho hasta robarme el aire. Soraya se acercó entonces, con ese caminar lento y calculado que había perfeccionado durante los 2 años que llevaba casada con mi hijo. ¿Quieres comprar comida?, preguntó con falsa dulzura, inclinando la cabeza como si hablara con una niña pequeña. Tendrás que pedir permiso. ¿Necesitas ropa nueva? Tendrás que suplicar por ella. Su voz subía de tono con cada frase, alimentándose de mi silencio, de la forma en que yo apretaba los labios para no llorar delante de ellos. Sentí como algo se rompía dentro de mí en ese momento. No era solo orgullo o dignidad, era algo más profundo, algo que tenía que ver con todos los años que había trabajado para construir esa vida. 10 años en el Banco Nacional, levantándome a las 5 de la mañana, tomando 2 autobuses para llegar a tiempo, sonriendo a clientes difíciles, aprendiendo cada procedimiento, cada código, cada secreto de ese mundo de números y cuentas que ahora parecía tan lejano. Recordé las manos de mi difunto esposo apretando las mías cuando le diagnosticaron el cáncer, su voz ronca diciéndome cuida de Iván, cuida de nuestro hijo, y como yo había prometido hacerlo, como había trabajado el doble después de su muerte para que a Iván no le faltara nada. Pero en ese momento, mirando a mi hijo de 38 años, desempleado desde hacía 3 años, viviendo en mi casa que yo había pagado con mi sudor, no reconocía al niño que había criado. Este hombre de mirada dura y sonrisa torcida era un extraño que usaba el rostro de mi hijo como máscara. Soraya se sentó en mi sofá, ese que había comprado en oferta después de ahorrar durante 6 meses, y cruzó las piernas con una satisfacción que me revolvió el estómago. Ella había sido quien plantó esta semilla venenosa en la cabeza de Iván, lo supe desde el principio, desde el día que me miró de arriba abajo en nuestra primera cena familiar y preguntó con voz melosa cuánto dinero tenía ahorrado en el banco. Iván guardó mis tarjetas en su billetera, una billetera de cuero que yo le había regalado en su último cumpleaños, y la metió en el bolsillo trasero de su pantalón con un gesto posesivo. Desde mañana, las reglas son estas, dijo señalándome con el dedo como si yo fuera una empleada a la que acababa de contratar. Cada viernes me presentarás una lista de lo que necesitas. Yo decidiré qué es necesario y qué es un capricho. Si quieres salir a tomar café con tus amigas, me lo pides con 3 días de anticipación. Si necesitas medicinas, me traes la receta médica primero. Todo pasa por mí. ¿Entiendes? Su voz era firme, practicada, como si hubiera ensayado este discurso frente al espejo. Asentí en silencio porque mi voz se había escondido en algún lugar profundo de mi garganta, un lugar donde las palabras se convertían en nudos imposibles de desatar. Soraya aplaudió suavemente, como si acabara de presenciar una obra de teatro bien ejecutada. «Perfecto», susurró. «Ahora sí vas a aprender lo que es respetar a tu hijo. Después de todo, mamá, ya estás muy mayor para estar manejando dinero. Te puedes confundir, puedes perder las tarjetas, puedes caer en alguna estafa. Nosotros solo te estamos protegiendo». La forma en que pronunció la palabra protegiendo me hizo apretar los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, escuchando las risas que venían de la sala, el tintineo de copas de vino que ellos habían sacado de mi alacena, música alta que hacía vibrar las paredes. Pensé en los 10 años que pasé detrás de ese escritorio en el banco, en todo lo que había aprendido sobre cuentas, sobre sistemas, sobre los procedimientos que muy pocos conocían. Pensé en Fátima, mi antigua compañera, que ahora era gerente regional. Pensé en los códigos de seguridad que todavía recordaba de memoria, en las brechas del sistema que solo los empleados veteranos conocíamos. Y mientras las risas de Iván y Soraya atravesaban las paredes como cuchillos, algo frío y duro comenzó a formarse en mi pecho. No era rabia todavía, era algo más calculado, más paciente.
Era el nacimiento de un plan. La primera humillación real llegó el sábado por la mañana. Me desperté con el estómago vacío y recordé que no había café en la casa. Durante 40 años había comprado mi propio café, había llenado mi propia alacena, había decidido qué marca, qué tipo, qué cantidad. Pero esa mañana tuve que bajar las escaleras con pasos lentos, ensayando mentalmente las palabras que tendría que decir. Los encontré desayunando en la cocina, panqueques recién hechos con la harina que yo había comprado la semana anterior, jugo de naranja en mis vasos, mantequilla derritiéndose sobre el plato. Soraya llevaba puesta una bata de seda color verde que nunca le había visto antes, probablemente comprada con mi dinero. Iván, necesito dinero para comprar café, dije tratando de mantener la voz firme, pero las palabras salieron más suaves de lo que pretendía, casi como un susurro. Mi hijo levantó la vista del teléfono donde estaba jugando algún videojuego y me miró como si acabara de interrumpir algo muy importante. «¿Perdón?», preguntó con un tono que me hizo sentir pequeña. «No te escuché bien. Repite eso más alto». Soraya dejó escapar una risita mientras untaba mermelada en su panqueque. Tragué saliva, sintiendo como el calor me subía por el cuello hasta las mejillas. «Necesito dinero para comprar café», repetí un poco más alto, odiando cada sílaba que salía de mi boca. Iván dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco que me hizo dar un pequeño salto. «¿Y cómo se pide algo correctamente, mamá?», preguntó inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en la mesa. No escuché la palabra por favor. Tampoco escuché ningún agradecimiento por todo lo que hago por ti, por darte un techo, por cuidarte en tu vejez. Sus palabras eran absurdas, grotescas incluso, pero las decía con tanta convicción que por un momento dudé de mi propia realidad. Esta era mi casa, comprada con mi dinero, pagada con años de levantarme antes del amanecer. Pero ahí estaba mi hijo, hablándome como si yo fuera una intrusa, una carga que él generosamente había decidido soportar. «Por favor», susurré sintiendo como algo se desmoronaba dentro de mí con cada letra. «¿Podrías darme dinero para comprar café?». Soraya aplaudió de nuevo con ese gesto teatral que parecía ser su marca personal. «Mucho mejor», canturreó. «¿Ves cómo si puedes ser educada cuando te lo propones?». Iván sacó su billetera, mi billetera en realidad, y contó 3 billetes de $5 con una lentitud deliberada. $15, anunció dejándolos caer sobre la mesa en lugar de dármelos en la mano. «Y quiero el cambio exacto cuando regreses. Si gastas 16, me devuelves 16. Si gastas 14.50, me devuelves 14.50. ¿Está claro?». Asentí mientras recogía los billetes con dedos temblorosos, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda mientras salía de la cocina. En el supermercado, mientras esperaba en la fila de la caja con mi lata de café barato, el más económico que pude encontrar, sentí las lágrimas amenazando con desbordarse. La cajera, una chica joven con el cabello recogido en una cola, me sonrió con calidez. «Buenos días, señora Damaris», dijo reconociéndome de mis compras habituales. «Hoy solo café, ¿eh?». Su amabilidad casi me quiebra por completo. Regresé a casa con $13 con 20 centavos de cambio que coloqué sobre la mesa de la cocina donde Iván seguía con su teléfono. Él contó cada moneda, cada billete, moviendo los labios en silencio como si estuviera resolviendo una ecuación complicada. «Está bien», dijo finalmente sin mirarme. «Puedes irte». Los días se convirtieron en una rutina de pequeñas muertes diarias. El martes necesité champú y tuve que pedir permiso frente a Soraya, quien insistió en que le mostrara cuánto producto me quedaba en el frasco antes de aprobar la compra. El miércoles quise comprar pan fresco y tuve que esperar 2 horas hasta que Iván terminara su siesta para preguntarle. Me dio el dinero justo, ni un centavo más, y cuando regresé con el pan todavía tibio, él olió con desconfianza como si pudiera haber hecho algo indebido en el trayecto de 10 minutos hasta la panadería. El jueves mi amiga Elena llamó para invitarme a tomar té en su casa, algo que habíamos hecho cada jueves durante los últimos 5 años, pero cuando pedí permiso para tomar el autobús, Iván negó con la cabeza. «No hay presupuesto para salidas sociales innecesarias», declaró sin levantar la vista de la televisión donde veía algún programa de deportes. «Tus amigas pueden venir aquí si tanto quieres verlas». La humillación de tener que llamar a Elena para cancelar, de inventar una excusa débil sobre no sentirme bien, me dejó vacía por dentro. Podía escuchar la preocupación en su voz, las preguntas que no se atrevía a hacer directamente. Esa noche, Soraya organizó una cena con sus amigas en mi comedor.
Compraron comida cara con mis tarjetas, abrieron una botella de vino que yo había guardado durante años para una ocasión especial, llenaron mi casa de risas estridentes y humo de cigarrillo. Yo me quedé en mi habitación, escuchando cómo discutían sobre bolsos de marca y vacaciones en la playa, mientras mi estómago rugía porque no había cenado. Pero mientras ellas reían y mi hijo las atendía como un anfitrión orgulloso en mi propia casa, yo estaba sentada en la oscuridad con un cuaderno viejo sobre mis rodillas. Comenzaba a escribir fechas, montos, transacciones. Cada número que anotaba era una pieza del rompecabezas que estaba armando en silencio. Recordaba mi tiempo en el banco, las capacitaciones sobre fraude, los procedimientos de seguridad, los nombres de las personas que todavía trabajaban allí. Fátima había ascendido a gerente regional. Mario, del departamento legal, me debía un favor por haberlo ayudado cuando estuvo a punto de ser despedido años atrás. Cada nombre que escribía en ese cuaderno era un soldado en el ejército que estaba formando sin que ellos lo supieran. El viernes llegó con una nueva tortura. Iván me despertó a las 7 de la mañana golpeando la puerta de mi habitación con los nudillos, 3 golpes secos que me sacaron de un sueño intranquilo. «Levántate», ordenó desde el pasillo. «Hoy es día de rendir cuentas». Me vestí con manos temblorosas, eligiendo un suéter color gris que me hacía sentir invisible, como si pudiera desaparecer entre las sombras de mi propia casa. Cuando bajé a la sala, encontré a Soraya sentada en mi sillón favorito, ese que había tapizado yo misma hacía 3 años, con una libreta rosa en las manos y una pluma dorada entre los dedos. Tenía esa sonrisa que ya conocía bien, la que usaba justo antes de clavarme otro cuchillo en el corazón. «Siéntate ahí», indicó señalando el taburete de la cocina que Iván había arrastrado hasta el centro de la sala. «No en el sofá, ahí no. Ese es para la familia». El taburete era bajo e incómodo, me hacía sentir como una niña castigada en la escuela. Me senté sintiendo como mis rodillas protestaban, el dolor sordo de la artritis que últimamente me molestaba más de lo habitual. Iván se paseaba frente a mí con las manos en los bolsillos, como un fiscal preparándose para interrogar a un criminal. «Muy bien, mamá», comenzó con voz profesional, casi ensayada. «Esta semana te di un total de $52. Quiero que me expliques en qué gastaste cada centavo». Saqué del bolsillo de mi pantalón los recibos arrugados que había guardado obsesivamente durante toda la semana. $15 en café, dije con voz ronca. $8 en champú. $5 en pan. $10 en verduras. $6 en medicamento para la presión arterial. $4 en jabón para lavar ropa. Iba enumerando cada gasto mientras Soraya los anotaba en su libreta con movimientos exagerados, suspirando ruidosamente cada vez que mencionaba una cantidad. Iván detenía mi recuento después de cada ítem para examinarlo, para cuestionarlo, para hacer observaciones crueles sobre mis elecciones. $10 en verduras, preguntó levantando una ceja. ¿No pudiste comprar las más baratas? ¿Realmente necesitabas tomates? Los tomates son un lujo, mamá. Y este jabón de $8, continuó agitando el recibo frente a mi cara. Hay marcas que cuestan la mitad. ¿Por qué siempre tienes que gastar de más? ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Cada pregunta era una bofetada, cada comentario un recordatorio de lo bajo que había caído. Soraya asentía con cada crítica, añadiendo sus propios comentarios venenosos. «Es verdad, Damaris», decía con falsa preocupación. «Tienes que aprender a ser más consciente. A tu edad deberías saber administrar mejor los recursos». El interrogatorio duró casi 1 hora. Cuando finalmente terminó, me dolía la espalda de estar sentada en ese taburete miserable, y sentía la garganta seca de tanto hablar, de tanto justificar cada decisión insignificante. Iván hizo cuentas en su teléfono y anunció que me había pasado por $2. «Esos $2 se descuentan del presupuesto de la próxima semana», declaró con tono severo. «Y espero que esta lección te enseñe a ser más cuidadosa». Me dejó ir con un gesto de la mano, como quien despide a un sirviente inútil. Subí a mi habitación sintiendo como las piernas apenas me sostenían, como cada paso era un esfuerzo monumental. Pero esa misma tarde, mientras ellos salían a comer a un restaurante caro, usando mis tarjetas para pagar una cuenta que probablemente superaba los $200, yo hice algo que ellos no esperaban. Llamé a Fátima. Su voz al otro lado de la línea era cálida, familiar, un bálsamo para mi alma herida. «Damaris, qué sorpresa», exclamó con genuina alegría.
Hace meses que no sé de ti. ¿Cómo estás? Las palabras se atascaron en mi garganta por un momento, luego salieron todas juntas, entrecortadas, urgentes. Necesito tu ayuda, Fátima. Necesito información. Hubo un silencio breve del otro lado, luego su voz cambió, se volvió más seria, más enfocada. Dime qué necesitas, respondió sin dudar. Le expliqué mi situación en voz baja, mirando constantemente hacia la puerta de mi habitación para asegurarme de que estaba sola. Le conté sobre las tarjetas bloqueadas, sobre las humillaciones, sobre cómo mi propio hijo me había convertido en una prisionera en mi propia casa. Fátima escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, pude sentir su indignación a través del teléfono. Dame los números de tus cuentas, dijo finalmente. Voy a revisar la actividad reciente. Si hay algo sospechoso, lo vamos a encontrar. Me dictó una dirección de correo electrónico encriptada donde podía enviarle la información de forma segura, algo que solo alguien con su nivel de acceso en el banco podría tener. Esa noche trabajé en silencio, usando la vieja laptop que tenía guardada en el armario, esa que Iván creía que ya no funcionaba. Recopilé todo lo que pude recordar sobre mis cuentas, números, fechas de apertura, saldos aproximados. Le envié todo a Fátima junto con una lista de las transacciones que había logrado ver en los últimos extractos antes de que Iván me quitara el acceso. Ella respondió a las 2 horas con un mensaje breve pero contundente. Hay movimientos muy extraños aquí, Damaris. Transferencias grandes a cuentas que no reconozco. Retiros en efectivo que no coinciden con el patrón normal. Dame 48 horas y te tendré un informe completo. Necesito involucrar a Mario del departamento legal. ¿Te acuerdas de él? Por supuesto que me acordaba de Mario. Había sido un analista junior cuando yo trabajaba allí, un chico nervioso que casi pierde su empleo por un error en un reporte importante. Yo había pasado horas ayudándolo a corregirlo, enseñándole los procedimientos correctos, cubriéndolo frente a los supervisores. Me había dicho que nunca lo olvidaría, que si algún día necesitaba algo, solo tenía que pedirlo. Ahora, años después, era momento de cobrar ese favor. Dile que lo llamo de mi parte, escribí en mi respuesta. Dile que Damaris necesita su ayuda. La respuesta de Fátima llegó casi instantáneamente. Ya lo hice. Está dentro. Vamos a descubrir qué está haciendo tu hijo con tu dinero, te lo prometo. Cerré la laptop y la escondí de nuevo en el fondo del armario, entre mantas viejas y cajas de fotos que nadie miraba ya. Escuché la puerta principal abrirse, las risas ebrias de Iván y Soraya entrando a la casa, el sonido de llaves cayendo sobre la mesa. Ella canturreaba una canción mientras subían las escaleras, sus pasos torpes y ruidosos. Pasaron frente a mi puerta sin detenerse, sin preguntarse cómo estaba, si había cenado, si necesitaba algo. Para ellos yo era invisible ahora, un mueble más en la casa, algo que se usa cuando es necesario y se olvida el resto del tiempo. Pero en la oscuridad de mi habitación, con el corazón latiendo fuerte contra mis costillas, yo sonreí por primera vez en semanas. Ellos creían que me tenían derrotada. No sabían que apenas estaba comenzando. El lunes por la mañana amaneció gris y frío, con esa humedad que se mete en los huesos y no lo suelta. Me levanté temprano como siempre, porque a pesar de todo, mi cuerpo seguía recordando décadas de madrugar para ir al trabajo. Iván y Soraya todavía dormían, probablemente recuperándose de otra noche de excesos pagados con mi dinero. Bajé las escaleras con cuidado de no hacer ruido y me preparé un café con lo poco que quedaba en la lata. Me senté junto a la ventana de la cocina, observando cómo el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, cuando mi teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Era un mensaje de Fátima. Tenemos que hablar. Hoy. ¿Puedes salir de la casa sin que te vean? Mi corazón se aceleró. Miré hacia las escaleras, escuchando el silencio que venía del segundo piso. Respondí rápidamente. A las 10 puedo decir que voy al médico. Tengo una consulta vieja que puedo usar como excusa. La respuesta llegó en segundos. Perfecto. Te espero en la cafetería a la esquina, esa que está a 3 cuadras del banco. No traigas tu teléfono personal, usa el que te voy a dar. Fruncí el ceño ante esa última instrucción, pero confiaba en Fátima. Si decía que era necesario, entonces lo era. Subí a mi habitación y escondí mi teléfono debajo del colchón, luego busqué entre mis papeles hasta encontrar el comprobante de una cita médica de hace 2 meses. Sería suficiente si Iván pedía pruebas. A las 9:30,
Cuando finalmente escuché movimiento en el cuarto de mi hijo, bajé con el papel en la mano y toqué suavemente la puerta de su habitación. Iván abrió con el cabello revuelto y ojos hinchados, claramente molesto por la interrupción. «¿Qué quieres?», gruñó apoyándose contra el marco de la puerta. «Tengo consulta médica a las 10:30», dije mostrándole el papel con mano temblorosa. «Necesito dinero para el taxi y para pagar la consulta». Él arrebató el comprobante de mis manos y lo examinó con ojos entrecerrados, como si fuera un documento forjado. «¿Y por qué no me avisaste antes?», preguntó con tono acusador. «Se supone que debes informarme estas cosas con anticipación». Me olvidé, mentí bajando la mirada. «Lo siento. Por favor, Iván, es importante. Es para mi presión arterial». Él resopló con fastidio y desapareció dentro de la habitación. Pude escuchar su voz murmurando algo a Soraya, luego las risas de ambos, probablemente burlándose de mí. Regresó con $30 y me los entregó con una expresión de superioridad insoportable. «Esto es para el taxi de ida y vuelta, y para la consulta», explicó como si yo fuera incapaz de entender matemáticas básicas. «Si sobra algo, me lo devuelves. Y quiero el recibo médico cuando regreses. ¿Entendido?». Asentí mientras guardaba el dinero en mi bolso viejo, ese de tela café que había usado durante años y que ahora tenía las asas desgastadas. Salí de la casa sintiendo el aire frío golpearme la cara, y por primera vez en semanas, ese aire me supo a libertad. Caminé rápido hacia la parada del autobús, mirando sobre mi hombro cada pocos pasos para asegurarme de que nadie me seguía. El trayecto hasta la cafetería se me hizo eterno, cada semáforo en rojo era una tortura, cada parada del autobús un retraso insoportable. Finalmente llegué a la esquina, una cafetería pequeña con ventanas empañadas y olor a pan recién horneado. Fátima ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, lejos de las ventanas. Cuando me vio entrar, se puso de pie y me abrazó con fuerza. Me aferré a ella como una náufraga a un salvavidas, sintiendo como las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente escapaban. «Está bien», susurró Fátima acariciándome la espalda. «Está bien, Damaris. Vamos a arreglar esto». Nos sentamos y ella sacó de su bolso una carpeta manila gruesa y un teléfono celular nuevo todavía en su caja. «Primero lo primero», dijo empujando el teléfono hacia mí. «Este es un teléfono limpio, prepagado, imposible de rastrear. Úsalo solo para comunicarte conmigo y con Mario. No lo lleves a tu casa. Déjalo escondido en algún lugar seguro fuera de allí. ¿Tienes algún sitio?». Pensé por un momento y asentí. «Mi amiga Elena puede guardármelo. Ella vive a 2 cuadras». «Perfecto», asintió Fátima, luego abrió la carpeta y mi mundo se tambaleó. Los papeles que extendió sobre la mesa eran extractos bancarios, reportes de transacciones, análisis de movimientos. Pero no eran mis gastos normales de supermercado o medicinas. Eran transferencias enormes, retiros en efectivo de miles de dólares, pagos a empresas que nunca había oído mencionar. «Tu hijo», comenzó Fátima con voz controlada pero tensa, «ha estado usando tus cuentas para lavar dinero, Damaris. Mira esto». Señaló una serie de transferencias. $5,000 entrando desde una cuenta en el extranjero, luego saliendo en múltiples transacciones más pequeñas hacia diferentes destinatarios. «Esto es un esquema clásico de lavado». Y aquí, continuó pasando a otra página, retiros en efectivo de $3,000, $4,000, $2,000 en cajeros de diferentes ciudades. Sentí como la sala comenzaba a girar a mi alrededor. «¿Cuánto?», pregunté con voz apenas audible. «¿Cuánto ha movido?». Fátima tomó aire profundamente antes de responder. «En los últimos 3 meses, aproximadamente $120,000 han pasado por tus cuentas. Tu hijo convirtió tus cuentas en un canal para dinero sucio. Y aquí está lo peor», añadió mostrándome otro documento. «También abrió 3 tarjetas de crédito a tu nombre. Las máximas todas. Debes $45,000 en deudas que no sabías que existían». Sentí como la bilis me subía por la garganta. $45,000. $120,000 movidos ilegalmente. Mi hijo no solo me había humillado, me había convertido en criminal. «¿Cómo es posible?», susurré sintiendo las lágrimas caer libremente ahora. «¿Cómo pudo hacer todo esto sin mi autorización?». Fátima señaló varios documentos con firmas. «Estas son falsificaciones», explicó. «Buenas falsificaciones.
Lo admito. Probablemente practicó tu firma durante semanas. Y como él tiene acceso físico a tus documentos, pudo proporcionar toda la información necesaria. Además, añadió con expresión sombría, tiene una cómplice. Soraya trabajó durante un año en una empresa de consultoría financiera antes de conocer a tu hijo. Ella sabe exactamente cómo mover dinero sin levantar banderas rojas inmediatas. Los dos planearon esto juntos, Damaris. Fue premeditado. La palabra premeditado resonó en mi cabeza como una campana. Mi hijo y su esposa no me habían traicionado en un arranque de codicia. Habían planeado esto, lo habían diseñado, me habían usado. ¿Pero de dónde viene el dinero?, pregunté tratando de entender la magnitud de lo que estaba escuchando. Fátima intercambió una mirada con alguien que acababa de entrar a la cafetería. Era Mario, más viejo y con algunas canas, pero con la misma expresión amable que recordaba. Se sentó con nosotras y abrió su propia carpeta. Damaris, dijo tomando mi mano sobre la mesa. Ese dinero viene de una red de estafas piramidales que están siendo investigadas por fraude. Tu hijo está conectado con personas muy peligrosas. Mario desplegó fotografías, imágenes de vigilancia de Iván reuniéndose con hombres en trajes caros, documentos que mostraban su participación en una organización que había estafado a cientos de personas, principalmente ancianos, vendiéndoles inversiones falsas. Tu hijo era el encargado de limpiar el dinero, explicó Mario. Usaba cuentas de personas confiables, generalmente familiares, para mover los fondos. Te escogió a ti porque confiabas en él, porque no sospecharías. Y porque, perdona que te lo diga así, creían que a tu edad no pondrías mucha resistencia. La furia que comenzó a crecer en mi pecho era diferente a todo lo que había sentido antes. No era caliente y explosiva, era fría y afilada como hielo. ¿Qué puedo hacer?, pregunté mirando a ambos. ¿Cómo detengo esto? Fátima y Mario intercambiaron otra mirada, luego ella sacó un último documento. Esto es una declaración jurada, explicó. En ella certificas que nunca autorizaste estas transacciones, que tu hijo tomó control de tus cuentas sin tu consentimiento, y que deseas cooperar con la investigación. Mario añadió su parte. Con tu testimonio y estas pruebas, podemos no solo limpiar tu nombre, sino desmantelar toda la operación. Tu hijo y Soraya enfrentarán cargos criminales. Pero tienes que estar segura, Damaris. Una vez que firmemos esto, no hay vuelta atrás. Tomé la pluma que Fátima me ofrecía, y sin temblar, sin dudar, firmé mi nombre en ese papel. La misma firma que mi hijo había falsificado tantas veces. Esta vez era real, y esta vez significaba su fin. Salí de la cafetería con la carpeta escondida dentro de mi bolso y el teléfono nuevo guardado en el bolsillo interno de mi abrigo. Fátima me había abrazado antes de despedirnos, susurrándome al oído: mantente fuerte, esto terminará pronto. Mario me había dado su tarjeta personal con un número directo y me había dicho que lo llamara a cualquier hora si sentía que estaba en peligro. La palabra peligro me había erizado la piel. Mi propio hijo, la persona que había cargado en mi vientre durante 9 meses, se había convertido en una amenaza. Caminé las 2 cuadras hasta la casa de Elena con pasos pesados, sintiendo el peso de la verdad aplastándome los hombros. Elena abrió la puerta y su expresión cambió inmediatamente al verme. Damaris, Dios mío, ¿qué te pasa?, preguntó haciéndome pasar rápidamente. Te ves terrible. ¿Estás enferma? Nos sentamos en su sala acogedora, con sus plantas en las ventanas y el olor a canela de alguna vela aromática, y por primera vez en semanas, me permití derrumbarme completamente. Le conté todo entre sollozos, las humillaciones, el control, las tarjetas bloqueadas, y finalmente la verdad que acababa de descubrir sobre el lavado de dinero y las deudas. Elena me escuchó con los ojos cada vez más abiertos, su mano apretando la mía con fuerza creciente. Ese maldito, murmuró cuando terminé. Ese maldito desgraciado. Le mostré el teléfono que Fátima me había dado y le expliqué que necesitaba dejarlo escondido en su casa, que no podía arriesgarme a que Iván lo encontrara. Sin dudarlo un segundo, Elena tomó el teléfono y lo guardó dentro de un jarrón decorativo en su estantería más alta. Aquí estará seguro, prometió. Y tú vienes aquí cuando necesites usarlo. De hecho, Damaris, quédate aquí. No vuelvas a esa casa. Quédate conmigo hasta que esto se resuelva. La oferta era tentadora, tan tentadora que casi digo que sí. Pero sabía que si desaparecía ahora, Iván sospecharía.
Necesitaba volver, necesitaba actuar como si nada hubiera cambiado, necesitaba darle a Mario y Fátima el tiempo que necesitaban para construir el caso. No puedo, respondí limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Si me voy ahora, sabrá que algo pasa. Necesito mantener la farsa un poco más. Solo unos días más. Elena no estaba contenta con mi decisión, pero entendió. Me hizo prometer que la llamaría cada noche desde su teléfono para confirmar que estaba bien, y me dio una llave de su casa. Si en cualquier momento sientes que estás en peligro, vienes aquí. No importa la hora. ¿Me oyes? Asentí guardando la llave en el compartimento secreto de mi bolso, ese pequeño bolsillo que muy poca gente sabía que existía. Nos abrazamos por largo rato antes de que yo saliera de nuevo al frío de la tarde. Cuando llegué a mi casa, eran casi las 2 de la tarde. Había tomado un taxi de regreso, guardando cuidadosamente el recibo como Iván había ordenado. Encontré a mi hijo y a Soraya en la sala, rodeados de bolsas de compras. Habían estado en el centro comercial, eso era obvio por las marcas de lujo que alcanzaba a ver en los empaques. Un vestido color rojo colgaba del respaldo del sofá, probablemente de Soraya. Una chaqueta de cuero descansaba sobre la mesa de centro, sin duda de Iván. Habían gastado miles mientras yo mendigaba $30 para un taxi. La ironía era tan grotesca que casi me hizo reír. ¿Cómo estuvo el médico?, preguntó Iván sin levantar la vista de su teléfono. Soraya me miraba con esa sonrisa burlona que ya conocía tan bien, como si supiera que cada paso que yo daba fuera de la casa era una victoria para ellos. Bien, respondí con voz neutra. Me recetó las mismas pastillas de siempre. Aquí está el recibo. Le entregué el papel arrugado junto con el cambio exacto de los $30. Él contó las monedas con sus dedos mientras Soraya revisaba el recibo como una auditora buscando discrepancias. Todo parece estar en orden, anunció ella finalmente con tono condescendiente. Puedes irte a tu habitación ahora, Damaris. Necesitamos privacidad para probarnos nuestra ropa nueva. Subí las escaleras sintiendo sus risas persiguiéndome, pero esta vez no me dolieron de la misma manera. Esta vez, cada risa era otra pieza de evidencia, otra prueba de su crueldad que yo estaba archivando mentalmente. En mi habitación, saqué la carpeta que Fátima me había dado y la escondí entre el colchón y el somier, en la esquina más alejada donde nadie pensaría buscar. Luego me senté en el borde de la cama y respiré profundamente, tratando de calmar el temblor que recorría mi cuerpo. Tenía que ser fuerte solo un poco más. Solo unos días más de esta tortura, y todo cambiaría. Esa noche, durante la cena que tuve que cocinar con los ingredientes más baratos porque mi presupuesto había sido reducido como castigo por gastar de más la semana anterior, Soraya decidió implementar una nueva regla. A partir de mañana, anunció mientras pinchaba con disgusto el pollo que yo había preparado, vas a llevar un registro escrito de cada actividad que hagas durante el día. Hora por hora. Si vas al baño, lo anotas. Si miras televisión, lo anotas. Si te quedas en tu habitación, anotas qué estás haciendo allí. Queremos total transparencia. Iván asintió con aprobación, añadiendo y cada noche revisaremos ese registro juntos. Si encontramos inconsistencias o tiempo sin explicación, habrá consecuencias. La palabra consecuencias flotó en el aire como una amenaza. ¿Qué tipo de consecuencias?, pregunté antes de poder detenerme. Soraya sonrió mostrando todos sus dientes. Eso depende de qué tan grave sea la falta, respondió con voz dulce que contrastaba con la crueldad de sus palabras. Podríamos reducir tu presupuesto aún más. Podríamos limitar tus salidas. Podríamos, o no sé, tal vez instalarte un rastreador en el teléfono para saber dónde estás en todo momento. Las posibilidades son infinitas. Iván soltó una carcajada ante esa última sugerencia, como si fuera la idea más brillante que hubiera escuchado. Eso en realidad no es mala idea, mamá. Un rastreador. Para tu propia seguridad, por supuesto. Terminé de cenar en silencio, cada bocado era ceniza en mi boca. Cuando me permitieron retirarme, lavé los platos mientras escuchaba sus planes para el fin de semana. Querían hacer una fiesta, invitar a sus amigos, usar mi casa como si fuera un club privado. Soraya mencionó algo sobre contratar un servicio de catering y un bartender. Iván calculaba cuánto podrían gastar de mis tarjetas sin levantar sospechas. Ninguno de los dos notó cómo mis manos se cerraban con fuerza sobre el estropajo, como mi mandíbula se tensaba con cada palabra que decían.
Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, bajé silenciosamente las escaleras y salí por la puerta trasera. Caminé en la oscuridad hasta la casa de Elena, usando la llave que me había dado. Ella me esperaba despierta, como si hubiera sabido que vendría. Me entregó el teléfono sin decir palabra y me dejó sola en su cocina mientras yo marcaba el número de Mario. Él contestó al segundo timbre, su voz alerta a pesar de la hora. «Damaris, ¿estás bien?», preguntó inmediatamente. Le conté sobre las nuevas reglas, sobre el registro horario, sobre la amenaza del rastreador. Escuché cómo su respiración se volvía más pesada al otro lado de la línea. «Esto acelera las cosas», dijo finalmente. «No podemos esperar más. Van a restringirte tanto que no podrás moverte cuando sea momento de actuar. ¿Puedes aguantar hasta el jueves? El jueves tendremos todo listo. Hoy es martes», pensé haciendo cuentas. 2 días. 48 horas. Podía soportar 48 horas más de esto si significaba el final de mi pesadilla. «Puedo aguantar», respondí con voz más firme de lo que me sentía. «Dime qué necesitas que haga». Mario me dio instrucciones precisas. El jueves por la mañana, yo debía salir de la casa con cualquier excusa. Elena vendría a recogerme. Mientras tanto, equipos coordinados del banco, de la policía financiera y del Departamento de Investigación de Fraudes entrarían a mi casa con una orden judicial. Revisarían todo: computadoras, teléfonos, documentos. Arrestarían a Iván y a Soraya en el acto. «Pero necesito que entiendas algo, Damaris», añadió Mario con tono grave. «Una vez que esto comience, va a ser público. Va a salir en las noticias. Tus vecinos van a ver las patrullas. Todo el mundo va a saber lo que tu hijo hizo. Vas a tener que ser fuerte ante el escrutinio público. ¿Estás preparada para eso?». Cerré los ojos y pensé en todas las humillaciones, en cada momento en que me habían hecho sentir menos que humana. «Estoy preparada», respondí. «Haz lo que tengas que hacer». Terminé la llamada y le devolví el teléfono a Elena. 2 días más, le dije. En 2 días todo termina. El miércoles amaneció con una tormenta. La lluvia golpeaba contra las ventanas con furia, como si el cielo mismo compartiera mi rabia contenida. Me levanté antes del alba, incapaz de dormir más de 2 o 3 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos veía números, extractos bancarios, la firma falsificada de mi hijo una y otra vez en documentos que me convertían en criminal. Bajé a la cocina y encontré la libreta que Soraya había dejado sobre la mesa la noche anterior. Era rosada con flores doradas en la portada, el tipo de cuaderno que una niña usaría para escribir sobre sus sueños. Pero yo tenía que usarlo para registrar cada minuto de mi existencia como si fuera una prisionera. 6 de la mañana, escribí con letra temblorosa. Me desperté. Fui al baño. Preparé café. Cada acción documentada como si mi vida fuera un experimento científico. Escuché pasos en las escaleras y guardé rápidamente la libreta. Era Iván, con el cabello revuelto y expresión irritada. «¿Por qué hay tanto ruido?», gruñó frotándose los ojos. «Estoy tratando de dormir». «Lo siento», susurré apagando la cafetera que había hecho un pequeño silbido. «Volveré a mi habitación». Él me detuvo con un gesto de la mano. «Ya que estás despierta, prepárame el desayuno. Huevos revueltos, tocino, pan tostado y jugo de naranja recién exprimido. Quiero que esté listo en media hora». Media hora era poco tiempo para preparar todo lo que pedía, especialmente porque tendría que exprimir las naranjas a mano, ya que mi exprimidor eléctrico se había roto hacía semanas y él había negado el dinero para reemplazarlo. Trabajé rápido. Mis manos se movían por memoria muscular mientras mi mente estaba en otro lugar. «Mañana a esta hora», pensaba mientras batía los huevos, «todo habrá terminado. Mañana él estará esposado. Mañana Soraya verá el interior de una celda». El pensamiento me daba fuerzas para seguir sonriendo, para seguir sirviendo, para seguir fingiendo sumisión. Cuando coloqué el plato frente a él exactamente 29 minutos después, Iván revisó su reloj y asintió con aprobación. «Bien», dijo cortando el tocino con movimientos precisos. «Estás aprendiendo a seguir instrucciones». Soraya bajó minutos después, usando una bata de seda color lavanda que nunca le había visto antes. Otra compra reciente, sin duda. Me miró de arriba abajo con desprecio antes de sentarse junto a Iván. «Quiero lo mismo que él»,
ordenó sin decir buenos días, sin un por favor. Y asegúrate de que el jugo esté bien frío. El de Iván está tibio. Regresé a la cocina sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda, escuchando cómo murmuraban entre ellos y reían. Preparé otro desayuno idéntico, esta vez asegurándome de que el jugo tuviera hielo suficiente. Cuando finalmente me permitieron comer, ellos ya habían terminado y se habían ido a la sala dejando los platos sucios en la mesa. Comí de pie junto al fregadero, un pedazo de pan con mermelada y café frío, mientras lavaba sus platos. 7:45. Anoté en la libreta después. Preparé desayuno para Iván y Soraya. Comí. Lavé los platos. Limpié la cocina. Cada actividad cronometrada y registrada. La humillación de ese cuaderno era casi peor que todo lo demás, porque convertía mi vida en algo medible, cuantificable, controlable. Ya no era una persona, era un conjunto de tareas y horarios. A media mañana, Soraya anunció que iban a salir de compras otra vez. Necesitamos ropa nueva para la fiesta del sábado, explicó aplicándose lápiz labial frente al espejo del recibidor. Va a ser un evento grande. Hemos invitado a 30 personas. Iván añadió mientras se ponía una chaqueta, y tú vas a encargarte de toda la limpieza antes y después. Quiero esta casa impecable. Soraya se giró hacia mí con una sonrisa maliciosa. Y durante la fiesta, te quedarás en tu habitación. No queremos que avergüences a nuestros invitados con tu presencia. Eres demasiado, ¿cómo decirlo?, deprimente. Asintió sola como si acabara de encontrar la palabra perfecta. Se fueron en mi auto, ese que yo había pagado completamente y que ahora usaban como si les perteneciera. Esperé hasta escuchar el motor alejarse por la calle antes de permitirme respirar profundamente. Tenía la casa para mí por al menos 3 horas, tal vez 4 si se detenían a almorzar como solían hacer. Subí corriendo a mi habitación y saqué la carpeta de debajo del colchón. La abrí sobre la cama y comencé a estudiar cada documento otra vez, memorizando detalles, preparándome mentalmente para lo que vendría. Fátima había incluido una nota escrita a mano en la última página. Damaris, decía con su letra elegante, eres más fuerte de lo que crees. Mañana recuperarás tu vida. Mantente firme. Pasé la siguiente hora revisando cada rincón de mi habitación, asegurándome de que no hubiera nada incriminatorio que Iván pudiera encontrar si decidía registrar mis cosas. Guardé la carpeta en una bolsa de plástico y la escondí dentro de una caja de zapatos viejos en el fondo de mi armario, debajo de ropa de invierno que no usaría en meses. Luego comencé a empacar discretamente algunas pertenencias esenciales en una pequeña maleta. Ropa interior, medicamentos, documentos personales, fotografías de mi esposo que no quería dejar atrás. Todo lo que pudiera necesitar si no regresaba a esta casa inmediatamente después de mañana. La maleta la escondí debajo de mi cama, lista para ser tomada en cualquier momento. El teléfono de la casa sonó alrededor del mediodía. Era un número desconocido y por un momento dudé en contestar, pero algo me impulsó a levantar el auricular. «Señora Damaris», preguntó una voz masculina que no reconocí. «Habla el detective Armando Ruiz del Departamento de Crímenes Financieros. Estoy trabajando con Mario en su caso. Solo llamaba para confirmar que mañana temprano estará usted fuera de la residencia como planeamos». Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo a través del teléfono. «Sí», respondí con voz apenas audible. «Elena vendrá por mí a las 7 de la mañana». «Excelente», continuó el detective. «Quiero que sepa que tenemos todo bajo control. Hemos estado vigilando la casa durante los últimos 3 días. Sabemos exactamente cuándo salen, cuándo regresan, qué patrones siguen. Mañana a las 8 en punto, cuando su hijo y su nuera estén todavía en casa, ejecutaremos la orden. Será rápido y limpio». «¿Tiene alguna pregunta?». Miles de preguntas llenaban mi mente, pero solo una logró salir. «¿Van a lastimarlo?», pregunté sintiendo las lágrimas comenzar a formarse. «Es mi hijo, a pesar de todo». El detective suspiró suavemente. «Señora, usaremos la fuerza mínima necesaria. Si coopera, todo será pacífico. Pero necesito que entienda que su hijo cometió crímenes graves. Lo que suceda mañana es consecuencia de sus propias acciones». Colgué el teléfono con manos temblorosas y me dejé caer en el sofá de la sala. A pesar de todo, a pesar de las humillaciones, del abuso, de haberme convertido en criminal sin mi consentimiento,
Una parte de mí todavía era madre. Una parte de mí recordaba al niño pequeño que solía trepar a mi regazo cuando tenía pesadillas, que me decía que yo era la mejor mamá del mundo, que me dibujaba tarjetas para el Día de las Madres con crayones de colores. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿En qué momento se había convertido en este hombre cruel que podía mirarme sufrir sin pestañear? Las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas y amargas. Iván y Soraya regresaron cerca de las 4 de la tarde, cargados con más bolsas de compras. Gastamos casi $3,000, anunció Soraya con orgullo dejando caer las bolsas en el piso de la sala. Valió totalmente la pena. Mira este vestido. Sacó una prenda color plateado con lentejuelas que probablemente costaba más de lo que yo había gastado en ropa en todo el año. ¿No es hermoso? Lo voy a usar el sábado. Todos van a morir de envidia. Iván me mostró un reloj nuevo que llevaba en la muñeca. $5,000, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un hombre necesita verse bien. Mamá, tú no entiendes de estas cosas, pero la imagen es importante. $8,000, calculé mentalmente. Habían gastado $8,000 en un día mientras yo había mendigado 30 para ir al médico. La injusticia era tan absoluta, tan completa, que casi me hizo reír histéricamente. Pero mantuve la compostura, asentí como si estuviera de acuerdo, actué mi papel de anciana sumisa por última vez. ¿Anotaste todas tus actividades del día?, preguntó Soraya señalando la libreta rosada que yo había dejado sobre la mesa. Quiero revisarla ahora. Le entregué el cuaderno y la observé mientras leía cada entrada con ojos críticos, buscando alguna inconsistencia, alguna razón para castigarme. Hay un espacio de 15 minutos sin explicación aquí, señaló golpeando la página con su uña pintada de rojo. Entre las 10:30 y las 10:45. ¿Qué estabas haciendo? Mi mente trabajó rápidamente. Estaba en el baño, respondí. Me sentí mal del estómago. Probablemente fue algo que comí ayer. Ella entrecerró los ojos con sospecha, pero finalmente asintió. Está bien. Pero la próxima vez, especifica eso. Anota si vas al baño y por qué tiempo. Necesitamos información completa. Me devolvió la libreta y yo la tomé sintiendo como mis dedos se cerraban con fuerza alrededor de ella. Mañana, pensé. Mañana esta tortura termina. Mañana recupero mi vida. Y ustedes dos van a pagar por cada lágrima, por cada humillación, por cada momento en que me hicieron sentir menos que humana. El jueves amaneció con un silencio extraño. Ni siquiera los pájaros parecían cantar esa mañana, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando lo que estaba por venir. Me desperté a las 5, 2 horas antes de que Elena llegara, incapaz de seguir acostada. Me duché con agua fría para despertarme completamente, para lavar el miedo que me pegaba a la piel como sudor. Me vestí con ropa cómoda, pantalones oscuros y un suéter color gris, nada llamativo. Quería ser invisible si alguien me veía salir. Revisé una última vez la maleta escondida debajo de la cama, asegurándome de que tenía todo lo esencial. Pasaporte, documentos, dinero en efectivo que había guardado de años atrás en un sobresecreto. Bajé las escaleras sintiendo cada peldaño como un paso hacia la libertad o hacia el desastre, todavía no sabía cuál. En la cocina, preparé café con manos sorprendentemente firmes. Ya no temblaba. Después de semanas de terror, de humillación constante, había llegado al otro lado del miedo. Era como si hubiera atravesado una pared invisible y ahora estaba en un lugar donde nada podía tocarme ya. Bebí mi café lentamente, saboreando cada sorbo, mirando por la ventana como la oscuridad se convertía gradualmente en un amanecer grisáceo. A las 6:30 escuché movimiento en el piso superior. Iván se había despertado. Mis músculos se tensaron instintivamente, preparándose para otra confrontación, otra humillación. Pero luego recordé que solo necesitaba aguantar 30 minutos más. Media hora y estaría fuera de aquí. Iván bajó las escaleras bostezando, rascándose el estómago a través de su camiseta arrugada. ¿Por qué estás despierta tan temprano?, preguntó con voz pastosa de sueño. Necesito ir a la farmacia, respondí con la mentira que había ensayado mentalmente durante toda la noche. Se me acabaron las pastillas para la presión. La farmacia abre a las 7 y quiero ser la primera en llegar. Él me miró con ojos entrecerrados, evaluando si estaba diciendo la verdad. Muéstrame el frasco vacío, ordenó. No confío en ti.
Subí a mi habitación y regresé con el frasco de medicamento que estratégicamente había vaciado 2 días antes en preparación para este momento. Iván lo revisó, lo agitó junto a su oreja como si pudiera escuchar mentiras en el sonido del plástico vacío, y finalmente asintió. «Está bien», dijo sacando su billetera y entregándome $20. «Pero quiero el recibo y el cambio exacto. Y regresa directamente aquí. Nada de desvíos». Le prometí que así sería. Guardé el dinero en mi bolso y esperé los minutos más largos de mi vida. A las 6:55 vi el auto de Elena estacionarse frente a mi casa. Agarré mi bolso, el que contenía documentos esenciales, y caminé hacia la puerta. Iván estaba de nuevo en la cocina preparándose cereal, sin prestarme atención. «Vuelvo en 1 hora», dije desde el umbral. Él levantó la mano en un gesto desdeñoso sin mirarme. Soraya todavía dormía arriba, probablemente soñando con su fiesta del sábado que nunca sucedería. Salí y cerré la puerta detrás de mí con un clic suave que sonó como el cierre de un libro. Caminé hacia el auto de Elena tratando de no correr, de no mostrar urgencia. Ella me vio y abrió la puerta del pasajero. «Arranca», susurré mientras me abrochaba el cinturón. «Por favor, arranca ya». Elena manejó en silencio por 3 calles antes de que ninguna de las dos hablara. «¿Estás segura de esto?», preguntó finalmente mirándome de reojo. «Todavía puedes cambiar de opinión». «No», respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Esto tiene que terminar hoy». Llegamos a su casa y entramos rápidamente. Ella había preparado café fresco y tostadas, pero yo no podía comer. Me senté junto a la ventana con el teléfono que Fátima me había dado, mirando el reloj. 7:30. 8 menos cuarto. 8 en punto. El teléfono vibró en mi mano haciéndome dar un salto. Era un mensaje de Mario. «Ya comenzó. Mantente donde estás. Te llamaré cuando termine». Imaginé la escena que estaba desarrollándose en mi casa en ese momento. Las patrullas llegando silenciosas, los detectives tocando la puerta, la confusión de Iván cuando abriera y viera las insignias. Me pregunté si Soraya todavía estaría en bata cuando los obligaran a salir con las manos arriba. Me pregunté si mi hijo pensaría en mí en ese momento, si finalmente entendería lo que había hecho. Elena se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Está bien llorar», susurró. «Es tu hijo. A pesar de todo, es tu hijo». Y tenía razón. A pesar del odio, del dolor, de la traición, las lágrimas vinieron igual. No lloraba por el hombre cruel en quien se había convertido, lloraba por el niño que había perdido en el camino. El teléfono sonó 40 minutos después. Era Mario. «Damaris», terminó. «Los arrestamos a ambos. Encontramos todo, computadoras llenas de evidencia, documentos que intentaron quemar en el fregadero, teléfonos con mensajes incriminatorios. Es peor de lo que pensábamos. Tu hijo no solo lavaba dinero, también estaba reclutando nuevas víctimas para el esquema piramidal. Hay al menos 50 personas mayores que perdieron sus ahorros por culpa de él». Su voz era sombría, cansada. «Necesito que vengas a la estación. Hay papeles que debes firmar, declaraciones que dar. ¿Puedes venir ahora?» Elena me miró con preocupación cuando me puse de pie. «Voy contigo», dijo sin esperar respuesta. «No vas a hacer esto sola». El viaje a la estación de policía fue borroso. Recuerdo edificios pasando por la ventana, semáforos cambiando de color, pero era como si estuviera bajo el agua, viendo todo a través de un filtro distante. En la estación, Mario me esperaba en la entrada. Me abrazó brevemente antes de guiarme a través de pasillos con olor a café viejo y desinfectante. «Está en la sala de interrogatorio 3», dijo señalando una puerta al final del corredor. «Soraya está en la 5. No puedes hablar con ellos todavía, pero puedes verlos a través del vidrio de observación si quieres». «¿Quieres?». No estaba segura de querer ver a mi hijo esposado, derrotado. Pero necesitaba verlo. Necesitaba confirmar con mis propios ojos que esto era real, que finalmente había terminado. Mario me llevó a una sala pequeña con un espejo que dejaba ver hacia el cuarto de interrogación. Allí estaba Iván, sentado en una silla metálica con las manos esposadas sobre la mesa. Tenía el cabello revuelto y una expresión que oscilaba entre furia y pánico. Un detective le hacía preguntas mientras otro tomaba notas. Lo observé responder con monosílabos, negando todo al principio,
luego comenzando a desmoronarse cuando le mostraron las pruebas una tras otra. ¿Dónde está mi madre?, lo escuché preguntar finalmente. Su voz sonaba diferente, más joven, casi como el niño que solía ser. Ella tiene que explicar que esto es un error. Ella me dio permiso para usar sus cuentas. Ella sabía todo. El detective negó con la cabeza. Su madre es la que presentó la denuncia. Iván. Ella es la víctima aquí, no tu cómplice. Vi cómo esas palabras lo golpeaban como puños físicos. Su rostro pasó por una serie de expresiones: incredulidad, rabia, y finalmente algo que podría haber sido comprensión. Esa perra, susurró. Esa maldita perra me traicionó. Su rabia me habría asustado días atrás, pero ahora solo me llenaba de una satisfacción fría. Mario me alejó del espejo. Ya viste suficiente, dijo suavemente. Ahora necesito que hagas tu declaración oficial. Pasé las siguientes 3 horas contando mi historia a un detective que grababa cada palabra. Le hablé de las humillaciones, del control, de cómo me obligaban a pedir permiso para cada centavo. Le mostré la libreta rosada donde había documentado cada minuto de mi existencia. Le entregué los recibos arrugados que había guardado, las listas de gastos que Soraya había hecho, todo. Cuando terminé, el detective apagó la grabadora y me miró con algo que parecía respeto. Señora Damaris, dijo, su testimonio va a ayudar a desmantelar toda esta organización. Su hijo y su nuera van a enfrentar múltiples cargos: fraude, lavado de dinero, abuso financiero de ancianos, falsificación. Están viendo al menos 10 años de prisión. 10 años. La cifra flotó en mi mente. Mi hijo tendría 48 años cuando saliera. Yo tendría 74, si es que seguía viva. Nunca volveríamos a tener una relación normal. Esa puerta se había cerrado para siempre el momento en que él decidió bloquear mis tarjetas y tratarme como basura. ¿Y mi casa?, pregunté. ¿Y mis cuentas? Mario sonrió por primera vez ese día. Ya iniciamos el proceso para devolverte el control total. Las tarjetas de crédito fraudulentas serán canceladas. Las deudas, eliminadas. Tu casa sigue siendo tuya, Damaris. Todo lo que te robaron, lo vas a recuperar. Salí de la estación de policía cerca de las 3 de la tarde sintiendo como si hubiera vivido varios años en un solo día. Elena me esperaba en el auto con una bolsa de comida que había comprado mientras yo daba mi declaración. No he comido nada, dije cuando vi los sándwiches. No desde anoche. Ella me obligó a comer mientras manejaba de regreso a su casa, y aunque cada bocado me costaba trabajo tragar, mi cuerpo agradecía la comida. Mi teléfono personal, ese que había dejado escondido en mi habitación, comenzó a sonar incesantemente. Elena me miró con preocupación. ¿Quieres que lo apague?, preguntó. Deben ser reporteros. La noticia ya salió en las emisoras locales. Negué con la cabeza y abrí el navegador del teléfono. Ahí estaba, en el titular principal del periódico digital local. Anciana denuncia a su hijo por lavado de dinero y abuso financiero. Red de estafas piramidales desmantelada. Había fotos de Iván y Soraya siendo escoltados a las patrullas con las manos esposadas a la espalda. En una de las imágenes, Soraya lloraba dramáticamente mientras los vecinos observaban desde sus ventanas. Mi casa aparecía en el fondo, rodeada de cinta policial amarilla. Los comentarios bajo la noticia eran una mezcla de apoyo hacia mí y condena absoluta hacia mi hijo. ¿Qué clase de monstruo le hace eso a su propia madre?, decía uno. Espero que se pudra en la cárcel, decía otro. Durante los siguientes días me quedé en casa de Elena mientras los abogados trabajaban en recuperar el control total de mis finanzas. Fátima venía a visitarme cada tarde, trayéndome actualizaciones del banco. Las cuentas fraudulentas habían sido cerradas. Las deudas de las tarjetas de crédito, canceladas después de demostrar que fueron producto de fraude. Mis ahorros, los que quedaban después de que Iván moviera tanto dinero, estaban de nuevo bajo mi control. Habían logrado rastrear aproximadamente $70,000 de los fondos robados y me los devolvieron. Los otros 50,000 se habían perdido en el esquema, repartidos entre cómplices que ahora también estaban siendo investigados. El detective Armando me llamó el lunes siguiente con noticias que me helaron la sangre. Encontramos algo más durante el registro de la casa, dijo con voz tensa. Tu hijo tenía planes de hacerte firmar un poder legal que le daría control absoluto sobre todas tus propiedades.
Después, iban a internarte en un asilo psiquiátrico alegando demencia senil. Tenían documentos médicos falsos ya preparados, certificados de un doctor que resultó ser parte de la red. Iban a dejarte encerrada ahí mientras vendían tu casa y se quedaban con todo. Las palabras me golpearon como martillazos. No era suficiente humillarme, no era suficiente robarme. Querían borrarme completamente de mi propia vida. La rabia que sentí en ese momento era diferente a todo lo anterior. Era pura, incandescente, absoluta. Ese maldito, susurré apretando el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Ese hijo de perra quería encerrarme como a un animal. El detective continuó. Esta evidencia adicional fortalece el caso enormemente. El fiscal está considerando añadir cargos de conspiración para cometer secuestro y fraude agravado. Estamos hablando de 15 a 20 años ahora, Damaris. Posiblemente más. Colgué el teléfono y me permití llorar otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor sino de alivio. Había escapado. Por días, tal vez semanas, había estado a punto de perderlo todo, de desaparecer en un asilo mientras mi hijo vendía los pedazos de mi vida. El jueves de esa semana, Mario me llevó de regreso a mi casa. La cinta policial había sido removida, pero las huellas de la investigación permanecían. Polvos para huellas dactilares en las superficies, papeles esparcidos donde habían buscado evidencia, gavetas abiertas y armarios revisados. Me detuve en el umbral de la puerta sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. Esta seguía siendo mi casa, pero estaba manchada ahora con memorias oscuras. Cada habitación tenía un fantasma de humillación, cada rincón guardaba un recuerdo de dolor. ¿Puedes quedarte aquí?, preguntó Mario con preocupación. ¿O prefieres venderla y empezar en otro lugar? No lo sé todavía, respondí caminando lentamente por las habitaciones. En la sala, las bolsas de compras de Soraya seguían donde las había dejado. Vestidos caros que nunca usaría, zapatos de diseñador, accesorios innecesarios. Todo comprado con dinero robado. Mario señaló hacia las cajas que sus asistentes habían empacado. Esas son las pertenencias de tu hijo y su esposa. Necesitas decidir qué hacer con ellas. Puedes guardarlas, donarlas o destruirlas. La decisión es tuya. Miré las cajas sintiendo un nudo en el estómago. Ropa, fotografías, objetos personales de la vida que habían construido mientras destruían la mía. Dónenlo todo, dije finalmente. No quiero nada de ellos en mi casa. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en semanas. Elena se ofreció a quedarse conmigo, pero necesitaba estar sola, necesitaba reclamar mi espacio. Cada sonido me sobresaltaba al principio, cada crujido del piso me hacía pensar que Iván iba a aparecer en mi puerta exigiendo explicaciones. Pero gradualmente, mientras la noche avanzaba, comencé a relajarme. Él no podía tocarme ya. Estaba detrás de barras, esperando juicio, enfrentando la realidad de sus crímenes. Y yo estaba libre, dolorosamente libre, pero libre al fin. Me levanté en mitad de la noche y caminé por la casa encendiendo cada luz. Quería verlo todo iluminado, quería expulsar las sombras donde se escondían los recuerdos. Los días se convirtieron en semanas. Recibí llamadas de reporteros que querían entrevistarme, de productores de programas de televisión que querían contar mi historia. Rechacé casi todas. No quería ser un espectáculo, no quería que mi dolor se convirtiera en entretenimiento. Pero acepté una entrevista con un periódico local porque el periodista prometió enfocarse en el problema del abuso financiero de ancianos, no en el morbo de mi tragedia familiar. La entrevista salió publicada un domingo y generó una ola de respuestas. Docenas de personas mayores me escribieron contándome sus propias historias de hijos, nietos o cuidadores que los habían robado y abusado. Una de esas cartas venía de una mujer llamada Eloísa que vivía 2 pueblos más allá. Su hija la había dejado sin nada, igual que Iván a mí. Nos encontramos para tomar café y hablamos durante horas, comparando cicatrices, compartiendo dolor. Ella me dijo algo que nunca olvidaré. No fue tu culpa, Damaris. Los criamos con amor y ellos eligieron la crueldad. Eso no te convierte en mala madre, los convierte en malos hijos. Sus palabras me liberaron de una culpa que ni siquiera sabía que cargaba. Durante semanas me había preguntado qué había hecho mal, dónde había fallado en criar a Iván. Pero Eloísa tenía razón. Yo había hecho mi parte.
Las decisiones de él eran solo suyas. El juicio preliminar llegó 6 semanas después del arresto. Tuve que sentarme en una sala fría de tribunal mientras el fiscal leía los cargos. Lavado de dinero, fraude, abuso financiero de adulto vulnerable, falsificación de documentos, conspiración para cometer secuestro. La lista parecía interminable. Iván estaba sentado en la mesa de la defensa vestido con un traje naranja de prisión, esposado, con barba crecida y ojeras profundas. Cuando nuestras miradas se encontraron por un momento, vi algo en sus ojos que podría haber sido arrepentimiento. Pero entonces Soraya, sentada junto a él, le susurró algo al oído y su expresión se endureció otra vez. Me miró con odio puro antes de voltear la cabeza. El abogado defensor intentó argumentar que yo había malinterpretado las intenciones de mi hijo, que todo había sido un malentendido sobre acuerdos financieros familiares. El fiscal destrozó ese argumento en minutos presentando las grabaciones de las cámaras de seguridad de los bancos, mostrando a Iván retirando enormes cantidades en efectivo, los mensajes de texto entre él y Soraya planeando cómo controlarme, los documentos falsos preparados para internarme. El juez escuchó todo con expresión grave y finalmente dictaminó que había causa suficiente para juicio. La fianza fue establecida en $500,000 cada uno. Iván y Soraya no tenían ese dinero. Se quedarían en prisión hasta el juicio. Cuando salí del tribunal, un grupo pequeño de personas me esperaba afuera. Eran otras víctimas del esquema piramidal que Iván había ayudado a operar. Una señora mayor se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Gracias por denunciarlo, dijo apretando mis manos. Por usted todos vamos a obtener justicia. Perdí los ahorros de toda mi vida por culpa de su hijo, pero al menos ahora él va a pagar. No supe qué responder. Lo siento, fue todo lo que pude decir. Lo siento tanto. Ella negó con la cabeza. Usted no tiene nada de qué disculparse. Usted fue víctima igual que nosotros. Es valiente por haberlo enfrentado. Caminé hacia el auto de Elena sintiéndome simultáneamente más ligera y más pesada que nunca. El juicio completo llegó 3 meses después. 3 meses en los que reconstruí mi vida pieza por pieza, ladrillo por ladrillo. Volví a pintar las paredes de mi casa, cambié las cerraduras, doné los muebles que ellos habían usado y compré otros nuevos. Quería borrar cada huella de su presencia, cada recordatorio de esos días oscuros. Elena me ayudó a redecorar, y por primera vez en años mi casa se sintió realmente mía. Coloqué fotografías de mi difunto esposo en la sala, plantas junto a las ventanas, cortinas color crema que dejaban entrar la luz del sol. Cada cambio era un acto de reclamación, una declaración de que yo seguía aquí y ellos no me habían destruido. El día del juicio amaneció frío y despejado. Me vestí con mi mejor traje, uno color gris oscuro que me hacía sentir fuerte y digna. Elena y Fátima me acompañaron al tribunal, una a cada lado como guardias silenciosas. La sala estaba llena de periodistas, víctimas del esquema, curiosos que habían seguido el caso en las noticias. Vi a Iván entrar escoltado por guardias, más delgado que antes, con la mirada vacía de alguien que finalmente entiende que ha perdido todo. Soraya entró después, todavía tratando de verse elegante a pesar del uniforme de prisión, con el cabello peinado cuidadosamente como si estuviera en una sesión de fotos en lugar de enfrentar décadas en la cárcel. El fiscal presentó el caso metódicamente durante 2 días completos. Mostró los extractos bancarios, las transferencias, los mensajes de texto donde Iván y Soraya se burlaban de mí y planeaban mi internamiento. Reprodujo grabaciones de llamadas telefónicas donde discutían cómo dividir el dinero robado. Llamó a testigos, empleados del banco que confirmaron las firmas falsificadas, vecinos que habían presenciado las humillaciones, víctimas del esquema piramidal que contaron cómo Iván los había convencido de invertir sus ahorros en un fraude. Cada testimonio era un clavo más en su ataúd metafórico. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con las piernas temblorosas pero la voz firme. Conté mi historia desde el principio. El día que bloqueó mis tarjetas, las humillaciones diarias, el taburete en medio de la sala donde me obligaba a sentarme para rendir cuentas. Mostré la libreta rosada donde había documentado cada minuto de mi vida como una prisionera. Expliqué cómo durante 10 años había trabajado en el banco, cómo conocía los procedimientos, cómo eso me había salvado al final. El abogado defensor intentó hacerme parecer vengativa durante el contrainterrogatorio. No es verdad, señora Damaris, que usted simplemente está enojada porque su hijo quiso ayudarla a administrar su dinero. Su pregunta me enfureció.
Mi hijo no quería ayudarme, respondí con voz helada. Quería destruirme. Quería borrarme de mi propia vida y quedarse con todo lo que había construido. El jurado escuchó atentamente durante toda la semana que duró el juicio. Vi sus expresiones cambiar de curiosidad inicial a disgusto, conforme la evidencia se acumulaba. Algunas de las mujeres del jurado lloraban cuando el fiscal mostró los videos de seguridad de los bancos donde yo retiraba dinero bajo la supervisión de Iván, con la cabeza baja y las manos temblando. En uno de esos videos, grabado apenas 2 semanas antes de mi denuncia, se me veía pedir permiso a Iván para comprar medicamento, y él negándose hasta que yo prácticamente le supliqué de rodillas en medio del banco. Ese video se volvió viral en redes sociales. La gente lo compartía con comentarios de horror y rabia. Las deliberaciones del jurado tomaron solo 6 horas. Cuando regresaron a la sala, el portavoz se puso de pie con un papel en las manos. Su rostro era serio, profesional, pero pude ver un destello de satisfacción en sus ojos. En el caso del Estado contra Iván Méndez, leía con voz clara: encontramos al acusado culpable de todos los cargos. Lavado de dinero en primer grado, culpable. Fraude financiero, culpable. Abuso de adulto vulnerable, culpable. Falsificación de documentos, culpable. Conspiración para cometer secuestro, culpable. La lista continuó. Cada palabra culpable era como un peso que se levantaba de mi pecho. En el caso del Estado contra Soraya Méndez, continuó el portavoz, encontramos a la acusada culpable de todos los cargos. Escuché un sollozo ahogado detrás de mí. Era la madre de Soraya, una mujer que nunca me había dirigido la palabra durante todo el tiempo que su hija estuvo casada con mi hijo. Ahora lloraba desconsoladamente mientras los guardias se llevaban a Soraya, que gritaba protestas de inocencia. Iván no dijo nada. Se quedó sentado mirando fijamente la mesa frente a él, derrotado completamente. La sentencia se dictaría en 2 semanas, pero el fiscal ya había dejado claro que pedirían el máximo permitido por ley. 22 años para Iván por la acumulación de todos los cargos. 18 para Soraya. Salí del tribunal rodeada de periodistas que gritaban preguntas. Elena me protegía de un lado mientras Fátima lo hacía del otro. ¿Cómo se siente ahora que obtuvieron justicia?, gritaba un reportero empujando un micrófono hacia mi cara. Me detuve y lo miré directamente. No hay victoria en esto, respondí con voz cansada. No hay alegría en ver a tu propio hijo ir a prisión. Solo hay alivio de que ya no puede hacer daño a nadie más. Y espero, añadí mirando directamente a la cámara, que mi historia sirva para que otras personas mayores sepan que no tienen que soportar el abuso de sus hijos. Que tienen poder. Que pueden defenderse. Esas palabras fueron reproducidas en noticieros durante días. Recibí cientos de cartas de personas agradeciendo mi valentía, contándome cómo mi historia les había dado fuerzas para denunciar sus propias situaciones de abuso. El día de la sentencia llegó bajo una lluvia torrencial que parecía apropiada para la ocasión. El juez, un hombre mayor con expresión severa, leyó un discurso antes de dictar sentencia. Raramente en mi carrera he visto un caso de traición familiar tan calculado y cruel, dijo mirando a Iván directamente. Usted no solo robó el dinero de su madre. Robó su dignidad, su autonomía, su paz mental. Planeó borrarla de su propia vida como si fuera un obstáculo en lugar de la mujer que le dio vida y sacrificó todo por usted. Este tribunal no tiene compasión para alguien capaz de tal maldad. Iván Méndez, lo sentencio a 25 años en prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional por 20 años. 25 años. Iván tendría 63 cuando saliera. Yo tendría 89, si es que seguía viva. Nunca recuperaríamos el tiempo perdido, nunca tendríamos la relación que una madre e hijo deberían tener. Pero esa puerta se había cerrado no por mí sino por él, por sus decisiones, por su crueldad. Soraya recibió 20 años con posibilidad de libertad condicional en 15. Ambos fueron escoltados fuera de la sala en medio de gritos y protestas de sus abogados defensores hablando sobre apelaciones. Los observé irse y sentí algo extraño. No era alegría ni satisfacción. Era simplemente el final de un capítulo terrible. Los meses siguientes fueron de sanación lenta. Comencé terapia con una psicóloga especializada en trauma familiar. Elena se convirtió en algo más que una amiga, se convirtió en la hermana que nunca tuve. Fátima y yo nos reuníamos cada semana para tomar café y recordar los viejos tiempos del banco.
Conocí a Eloísa y otras víctimas de abuso financiero, y juntas formamos un grupo de apoyo. Nos reuníamos en mi sala cada jueves por la tarde, compartiendo historias, lágrimas y risas. Descubrí que no estaba sola, que había toda una comunidad de personas mayores que habían sufrido traiciones similares. Y juntas éramos más fuertes. Un año después del arresto de Iván, recibí una carta de él. Había sido entregada a través del sistema penitenciario y me tomó 3 días encontrar el valor para abrirla. La carta era corta, escrita con letra temblorosa. Mamá, comenzaba, y esa palabra me hizo llorar antes de leer el resto. Sé que no merezco tu perdón. Sé que destruí todo lo que teníamos. Cada día en esta celda pienso en lo que te hice y me odio más. No espero que me respondas. Solo quería que supieras que lo siento. Siento haberte convertido en mi víctima cuando debía haberte honrado como mi madre. Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Pero no puedo. Solo puedo vivir con el peso de mis decisiones por el resto de mi vida. Guardé la carta en una caja junto con fotografías viejas de cuando Iván era niño, cuando todavía sonreía con inocencia y me llamaba su superheroína. Tal vez algún día podría perdonarlo, no por él sino por mí, para liberarme del último peso que cargaba. Pero ese día todavía no había llegado. Por ahora, me concentraba en vivir. Redecoré mi jardín con flores nuevas. Tomé clases de pintura en el centro comunitario. Viajé a la playa con Elena y pasamos una semana mirando el océano y recordando quiénes éramos antes del dolor. Cada día era un paso hacia adelante, cada risa era un acto de desafío contra todo lo que intentaron hacerme. Una tarde de primavera, casi 2 años después del juicio, estaba sentada en mi jardín tomando té cuando mi teléfono sonó. Era Mario. Damaris, tengo noticias, dijo con voz emocionada. La red completa fue desmantelada. Arrestaron a otros 17 miembros de la organización. Y recuperamos más dinero. Van a devolverte otros $30,000. La noticia me hizo sonreír. No era sobre el dinero realmente. Era sobre la justicia. Era saber que mi decisión de denunciar, por dolorosa que fuera, había protegido a otras personas de sufrir lo mismo. Mientras colgaba el teléfono, miré alrededor de mi jardín, las flores meciendo suavemente con la brisa, el sol calentando mi piel. Estaba viva. Estaba libre. Y contra todo pronóstico, era feliz otra vez. Nunca subestimes, pensé recordando las palabras que el periodista había escrito sobre mí, el silencio de una mujer herida. Porque ese silencio no es debilidad. Es la calma antes de la tormenta que lo cambiará todo.